ti. Cristo, creo en ti. Amantísimo Señor, Padre eterno y Dios de la gloria, delante de tu santa presencia, mi Señor, una vez más queremos llegar en esta mañana dándote la honra, la gloria y la alabanza, mi Señor, suplicándote, mi Señor, también que nos ayudes, que nos ilumines, que nos perdones nuestras ofensas, nuestros pecados, las faltas, los errores, mi Señor, que no lo tengas en cuenta, antes que nos ayudes, mi Señor, para que podamos ser lavados, limpiados y llenados por tu santo y glorioso Espíritu, mi Jesús. Ayúdanos, Padre, a continuar en esta carrera en la cual usted nos ha colocado, la cual usted dijo que corriéramos con paciencia el camino que tenemos por delante, mi Señor. Padre, danos de esa fe perfecta, de esa virtud y de todo aquello que necesitamos para poder llegar, mi Señor, victoriosos a la meta, Padre de la gloria. Ayúdanos en este día, te lo rogamos. Bendice a toda tu manada pequeña alrededor del mundo, donde quiera que ella se congregue, se reúna a hablar tu palabra, a escuchar tu palabra. Que tu Espíritu Santo pueda hacer sombra, mi Señor, y que pueda producir esa estatura perfecta del Hijo del Hombre en cada uno de nosotros, mi Señor. Padre, ayúdanos, te lo suplicamos. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas, oraciones de gracias. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa mañana. Amén. De una manera rica y poderosa. De una manera suficiente para cada uno de nosotros. Que de la misma manera conceda al Señor las peticiones que tenemos cada uno de nosotros. Al venir aquí, mi amado hermano, puedan nuestros corazones ser confortados, nuestros corazones puedan ser ejercitados también, que nuestra fe pueda ser ejercitada también. Amén. Todo nuestro ser en cuerpo, alma y espíritu pueda recibir de la plenitud del Señor. Y que podamos salir de aquí, de este lugar, como siempre, mi amor hermano, con un buen espíritu, glorificando a nuestro Dios, dándole la honra y la gloria de todas las cosas que está haciendo en nuestras vidas. Aleluya. Quiero invitarlos que abramos nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 1 al verso 7. El apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas, la iglesia que estaba en Galacia, en el capítulo 4, en el verso 1, 4, verso 1 en adelante. Y también vamos a leer en Efesios, capítulo 1, en adelante. Primero, Gálatas, capítulo 4. Luego vamos a leer en Efesios, capítulo 1, en adelante. Efesios, un libro, 2 páginas adelante está Efesios, de Gálatas. Vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos
la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Vamos a leer también en Efesios capítulo 1 en adelante. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1, verso 1. Vamos a leerlo desde el verso 1 en adelante. También el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Éfeso. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Amén, aleluya. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Señor Jesucristo, bendiga después de su palabra. Cierra tus ojitos, mi amor, hermano, y leemos una vez más. Padre Santo, Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, todo lo sabes, todo lo conoces, mi Señor. Estás en medio de nosotros paseándote como un padre se pasea en medio de su familia para guardarla, sustentarla y protegerla. Ayúdanos, que somos tus hijos, mi Señor. Ablanda nuestros corazones, aquieta nuestros espíritus y danos más y más de ti, mi Señor. En el nombre dulce y poderoso de nuestro Señor Jesucristo nos abandonamos ahora en ti, dándote una vez más la honra y la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden sentarse. Sean una cordial bienvenida a este humilde tabernáculo que el Señor nos ha permitido por su gracia.
para reunirnos, mi amor hermano, e indagar en los negocios del Padre. Aquí estamos en el puesto del deber, muy contentos y agradecidos con el Señor. No hacemos caso omiso quizás del cansancio o de las cosas que puedan venir a nuestra carne, a nuestra vida. Así es. Y echamos mano de la promesa que es ese cambio, esa transformación, esas arras, esa revelación, ese Espíritu Santo que debe venir a los hijos de Dios. Amén, amén. Yo creo con todo mi corazón que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Dios ha revelado su palabra y ha mostrado su palabra en este día del fin. Y se la ha revelado a sus hijos, porque las cosas ocultas, dice la palabra, que pertenecen a Dios. Reveladas pertenecen a sus hijos. Dios revela su palabra para que sus hijos obren de acuerdo a esa revelación divina. No tendría sentido que Dios revelara su palabra solamente para que el Hijo de Dios tenga un conocimiento más. No lo hace solamente para eso, sino para que el Hijo de Dios pueda alcanzar, mi amor hermano, en plenitud esa gran promesa que tiene para nosotros. Amén, así es. La promesa que hemos estado hablando en estos días es redención. Nosotros vamos hacia el fin de la redención. La redención tuvo un inicio, pero tiene que tener un fin. Y el fin de la redención se está acercando. El fin de la redención es rapto. O sea, así, no, hermano. Amén, amén. Termina todo para los hijos de Dios. Termina todo en el sentido estricto de la palabra, que este cuerpo, el cual no puede heredar el cielo, este cuerpo así como está, dice la palabra que carne y sangre, cuando habla de carne y sangre se refiere a la manera como nosotros nacimos. Nosotros nacimos en una forma pecaminosa, una naturaleza caída. Amén. Por eso nosotros hacemos las cosas que agradan a esta carne o a este cuerpo que es un cuerpo de pecado. Amén. Sujeto al pecado, sujeto a las cosas terrenales y mundanales. Por naturaleza las hacemos. Por naturaleza el hombre vive en ellas y se deleita. El hombre exterior o el hombre carnal, que es un ser bestial, pero no un bestial como el mundo lo ve, sino un bestial que es un hombre animal, es un hombre carnal. Y Dios, mi amado hermano, sabe que la única manera que puede salvar a ese hombre carnal, ese hombre animal, el cual cayó de la gracia al principio, él estaba en una forma espiritual, en un nivel alto, pero cuando cayó, bajó un nivel, entonces pasó a ser un hombre carnal, sujeto, mi amor, mamá, la naturaleza caída. ¿Se me entiende, hermano? Pero Dios es un Dios de restauración. Dios que tenemos, que nos ha prometido una restauración. Restaurar significa no eliminar y hacer uno nuevo. Eso no es lo que nosotros hemos creído en este mensaje, sino un Dios de restauración, un Dios que restaura. Y restaura significa, mi amor hermano, volver al estado original. Amén, amén. Dios se ha propuesto en sí mismo volvernos al estado original. Significa volvernos al estado de Adán y Eva antes del pecado. Amén, amén. La manera como ellos vivían, la manera como ellos estaban antes del pecado, que era en armonía. Y ellos eran los hijos de Dios, los dioses en la tierra, dioses en la tierra. Como Dios es Dios y Dios tiene unos hijos, pues esos hijos son dioses. Amén, amén, amén. De Dios, mi amor hermano, si Dios es Dios, pues sus hijos son dioses también. Y Dios colocó a sus hijos en el Edén. Lo poco que hemos leído, lo poco que conocemos, nos han enseñado, es que esa pareja en el principio era perfecta. Amén.
Y todas las cosas que hacían las hacían de acuerdo al mandato que Dios les había dado. No conocían nada más sino cumplir y obedecer la palabra. Hasta que sucedió aquello tenebroso, lo cual también hemos leído, que le dio rienda suelta o le dio entrada al pecado. Y por ende, el hombre cae. Y al caer, mi amor hermano, se convierte en un hombre sujeto a pasiones humanas. Por eso él actúa como actúa. No es la culpa de él, sino él responde a estímulos o responde a una naturaleza que está en él. Usted no puede culpar a un animalito, a un perro, a un gato por ser gato, o a un perro por ser perro, y cualquiera clase de estos animales que se rigen por su naturaleza. Yo tampoco culpo al hombre por comportarse como hombre en su naturaleza caída. Antes Dios le ha dado la inyección que lo va a volver de una naturaleza caída a una naturaleza espiritual, para que de esa forma, de un estado espiritual, sí pueda agradar a Dios. Eso es lo primero que Dios hace en su Hijo. Dios nos ha prometido una adopción. La adopción es en el tiempo del fin. La adopción no podía ser en el tiempo del apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ni en el tiempo de Ireneo, ni en el tiempo de Colombo. Quiero que nosotros podamos ser iluminados y comprender esta parte de la palabra. La adopción tendría campo o lugar en un tiempo determinado. Dios es un Dios de orden. Esos son los principios que nosotros tenemos y que Dios nos ha permitido tener en la palabra. Pero la adopción corresponde al tiempo del fin. En el tiempo del fin era cuando, mi amor hermano, esos hijos iban a llegar a ese nivel de perfección, y que entonces Dios podía llevarse a sus hijos. La finalidad de Dios es, una vez esos hijos llegasen a esa adopción, que vamos a hablar un momento, si el Señor nos permite, que es esa adopción y cómo alcanzar esa adopción. Una vez llegan a esa adopción, hay una pequeña obra por finalizar. Finaliza esa obra, se le da un cuerpo nuevo a esos hijos que han sido adoptados o que han estado en la primera etapa de la adopción. Vamos a hablar de lo que es la primera etapa y la segunda etapa, para poder llevarse a sus hijos. El cuerpo glorificado que Dios nos ha prometido es un cuerpo, mi amor hermano, para irnos de aquí, de la tierra en la cual estamos viviendo actualmente. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios nos ha prometido 3 cuerpos, así como vinimos en el primer cuerpo, ya hemos podido evidenciar también el segundo cuerpo, que es un cuerpo celestial. Ese es el cuerpo celestial, es lo que algunos llaman una teofanía. La teofanía es un cuerpo espíritu en el cual están aquellos hombres y mujeres que parten en el Señor. Amén. Que la Biblia les dice que están descansando. Así es. No es como algunos piensan, que una persona cuando muere está en un estado inerte, que no sabe, no entiende, no comprende, solamente está ahí descansando, no tiene conciencia, no tiene nada, está ahí. Pues eso es el cuerpo Amén. que se descompone. Este cuerpo, mi amor hermano, cuando van a la tumba y van a sacarlo, encuentran el cuerpo ya deshecho. ¿Por qué? Porque este cuerpo es de los 16 elementos de la tierra. El Señor dijo, pues polvo eres y al polvo volverás, refiriéndose al cuerpo humano, a este. Amén. Pero no al espíritu, porque el espíritu no fue tomado del polvo de la tierra, ni fue hecho del polvo de la tierra, sino fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Él se vuelve, mi amor hermano, a Dios. Ese hombre espiritual, ese hombre espíritu, que es el verdadero hombre, vuelve a Dios, pero vuelve con conciencia, sabiendo lo que vivió, lo que era. El mejor ejemplo de eso lo tenemos cuando el mismo Señor Jesucristo, hablando de una parábola no una invento. El Señor Jesucristo habla de una parábola, nos refiere para que nosotros podamos entender o comprender algún aspecto que es muy oscuro, que la mente quizás no lo puede entender. Entonces Él nos habló muchas veces parábolas para que nosotros, la mente finita, pudiera entender a Dios. En una parábola el Señor Jesucristo habla de estos dos hombres, o esta separación al producirse la muerte, que es un descanso cuando el Señor llama a alguien. Ahora recuerde que el Señor Jesucristo habló de Lázaro. Lázaro era un hombre
hombre, digo, que vivía en la casa del joven rico, en las afueras. Ya así mejor vamos. Esto solamente es una parábola que es cierta, pero el Señor tomó como ejemplo dos figuras. Uno que estaría en un lugar determinado y otro que estaría en otro lugar determinado. Entonces fíjense que cuando ellos fueron llamados a la presencia de Dios, cuando ellos partieron, dice que el uno fue para un lugar de tormento y el otro fue para la presencia de Dios. Lázaro estaba en el seno de Abraham, estaba en la presencia de Dios, lo que representa a Dios. La parábola, como pudiéramos entender, pues sabemos que esa es la sexta dimensión. Y el otro estaba en una quinta dimensión, que era un lugar de sufrimiento. La palabra llama de tormento. Pero fíjense que aquí en vida era donde ellos tenían que elegir qué hacer. Y el joven rico, mi amor hermano, dice la palabra que en una ocasión se acercó al Señor Jesucristo y le dijo: maestro bueno. El Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solamente bueno hay uno, que es Dios. Sin embargo, él le dijo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Era un joven. Y el Señor le dijo: están los mandamientos, tú los conoces, está la Torá. Todo lo que dice la Torá, ahí está. Todo esto yo lo he hecho desde mi mocedad, desde que era muy joven, desde niño. Todo esto yo lo he cumplido. Y el Señor lo miró y vio que era verdad. Y solamente te hace falta una cosa para que seas perfecto. Es que nosotros tenemos que alcanzar la perfección. Amén. 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 Pero nosotros con ser religioso solamente no basta. Así es. Uno que llegó a ser un hombre muy religioso, es cierto, el Señor Jesús miró su corazón y se dio cuenta que era un hombre cumplidor de la Escritura. Pero el Señor necesita, mi amor hermano, personas que lleguen a la perfección, hijos que lleguen a la perfección. Amén. Entonces no solamente nos baste con venir a la iglesia y cumplir ordenamientos, ordenanzas y todas estas cosas que están muy bien, mi amor hermano, que hace parte. Pero no solamente quedarnos allí cumpliendo solamente, sino que Él requiere que lleguemos a la perfección. Y no vamos a llegar a la perfección por nosotros mismos, sino por la revelación que Él nos brinda de cómo podemos alcanzar o llegar a esa perfección. Entonces Él dijo: todo esto yo lo he cumplido. Pero entonces si Él estaba cumpliendo esta cosa, había inseguridad en Él. Como hay inseguridad en muchos hermanos, que a mí me parece algo paradójico. ¿Cómo puede haber duda, inseguridad? Si Él era cumplidor de todas estas cosas, que lo era, había un vacío, había algo en su corazón que Él tiene: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cumple todas estas cosas, se supone que tiene vida eterna. Pero no era así. Él sabía que algo había en su corazón que no, mi amor hermano, le daba la seguridad plena. El Señor le dijo: solamente te hace falta una cosa para que seas perfecto. Ahora, no es que se desprendiera o que tenemos que desprendernos de la riqueza. En Él eso era lo que se necesitaba. Pero fíjense que no solamente era vender las riquezas, sino una vida abnegada. Pero le dijo: coge todas tus cosas, toda la riqueza que tienes, que eran muchísimas, véndelas y repártelas a los pobres. Pero esa es la primera parte. Porque no solamente decir: yo voy a vender mi casa y voy a hacer otras cosas. Continuamos igual, ¿no? Y después de esto, ven y sigue. Amén, aleluya. Entonces, ahí donde está, mi amor hermano. Y el Señor Jesucristo dijo: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La respuesta está en la Biblia, de todas las cosas. Amén. Y niéguese a sí mismo. Pero no solamente es negarse, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Si ya queremos seguir al Señor sin la cruz, o queremos seguir al Señor sin negación, no, es un requisito integral. Negarse a ti mismo, negarse a uno mismo, tomar la cruz, y la cruz es donde vamos a morir. La cruz es señal de muerte. La cruz es donde finalizan todas nuestras acciones mundanas, humanas, egocéntricas. Es donde deben finalizar todas las acciones humanas. Así como Él mismo, que fue el ejemplo, el Señor Jesucristo anduvo, tomó su cruz y murió en la cruz. No renegó de la cruz. Y a veces nosotros renegamos de la cruz. La cruz es la vida que el Señor nos permite llevar para formar en cada uno de nosotros el carácter del Hijo Mayor, el carácter de Cristo.
Amén. Para eso nos sirve la cruz, pero queremos caminar sin la cruz, queremos caminar sin negación, porque todavía hay egocentrismo en cada uno de nosotros, hay ego en cada uno de nosotros. Pero ese ego tiene que morir, tiene que desaparecer, lo elimina la cruz. Amén. Gloria Así a que Dios. si hemos dejado la cruz por ahí, mi amor, hermano, tenemos que ir y retomarla, tomarla nuevamente. La cruz es una vida de sacrificio. ¿Ya así, hermano? Amén. Amén. La cruz es una vida de sacrificio. La cruz es donde vamos a morir. La cruz es donde vamos a colocar todo aquello, a crucificar al hombre viejo. Y eso lo crucificamos nosotros mismos. Tú no lo vas a crucificar por ti o por mí. Nosotros mismos tenemos que llegar a crucificar con todos los vicios, con todas las cosas malas. Amén. Amén. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Entonces, este hombre rico, mi amor, hermano, llegó y le dijo esto al Señor, tuvo esta plática con el Señor. Y el Señor le dijo, tú lo ves para ellos, para que sean perfectos. Pero dice que él se fue triste porque eran muchas sus riquezas. Que no lo podía hacer, no lo podía cumplir. Pero el Señor dijo, cuán difícil es que un rico entre, cuán difícil, no que es imposible. Así es. A causa de que pone sus ojos en las cosas terrenales y que no quiere separarse de las cosas terrenales. Las Amén. cosas van a perecer por mucha riqueza. ¿De qué le sirve al hombre que ganara toda la riqueza, todos los reinos, invirtiera su vida? Amén. Amén. ¿De qué le sirve al hombre todas estas cosas? De nada. Mi amado hermano. Pero fíjese que Lázaro sí renunció a todo. Él no quiso llamar, él renunció a todo lo que podía tener. Pero aparte de renunciar, de negarse, de tener una cruz, también fue un siervo, fue un testimonio, mi amor hermano, de la palabra. Entonces cuando el Señor lo llamó a Lázaro a la presencia de Dios, al seno de Abraham, y el otro estaba en un lugar de tormento. ¿Por qué les traigo esta narración? Para que ustedes puedan observar que cuando una persona parte, no está inerte, está en un lugar de tormento o en un lugar de descanso. Amén. Así es. De todas maneras, cual sea el lugar donde esté, es un lugar temporal. Y está revestido de una teofanía, esperando los que están en el lugar de tormento, esperando el juicio final. Y los que están en el lugar de descanso, esperando ser revestidos por la casa verdadera, la casa nueva. Porque esa no es su casa. Dios les ha prometido una casa a ellos. Y la casa es el tercer cuerpo. El tercer cuerpo es el cuerpo glorificado por el Señor Jesucristo. Cuando Él resucitó. ¿Te recuerda cuando el Señor Jesucristo resucitó? La mujer lo iban a tocar, no me toques, que todavía no he subido hasta el Padre. Él resucitó en la teofanía, ese cuerpo, mi amor hermano, espiritual. Pero Él fue y regresó. Ahora cuando Él regresa con un cuerpo glorificado. Y cuando regresa con el cuerpo glorificado, muchos decían, pero no es posible, si Él murió, si Él resucitó. Él murió, nosotros vimos que Él murió. Entonces Él se le apareció, y dijo, ¿por qué dudan? Porque están así como asustados, porque tú eras viendo un fantasma. Yo no soy un fantasma, mire, toque mi cuerpo. Porque me metan los dedos aquí. Y vino con las heridas para que ellos pudieran entender que se trataba no de un engaño, sino que era el Señor Jesús. Aleluya. Y usted tiene por ahí pescado, tiene miel. Dice que comió con ellos. Un cuerpo glorificado perfecto. Amén. Eso Amén. es lo final de la redención. Gloria a Dios. Eso es el premio, es el galardón. Eso es lo que Dios nos ha ofrecido a nosotros. Yo les decía la vez pasada, ¿qué sentido tiene que lleguemos a una perfección en un cuerpo como el en el que estamos? Eso no tiene sentido, hermano. Amén. Amén. Dios es un Dios integral, te da, hermano, la perfección, pero lo finaliza con un cuerpo. El final de la redención, el final de la redención de este cuerpo, que tiene que ser redimido, totalmente transformado. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Entonces cada uno, el joven rico decía, Señor, Señor, para que nos sacara de ahí. Y yo, no, Señor, tú allá en tierra tuviste muchas cosas y no quisiste, en fin, tú decidiste. Manda a Lázaro. O sea, él pretendía, porque él pensaba que todavía Lázaro era su mandarín o su siervo. Manda a Lázaro que venga y se ponga la punta del dedo para que me refresque la lengua. ¿Cómo que pensé? Él pretendía eso, no le dijo ni siquiera a Abraham, ven tú. Dijo, no, Abraham no va a venir, pero entonces pronto puede mandar a Lázaro. Dijo, no, Señor, ni él puede salir para allá, ni tú puedes venir para acá. Pero fíjense que él sabía dónde estaba. Y él sabía, el joven rico, que tenía familia.
que tiene unos padres, unos hermanos. Señor, Señor, entonces manda a alguno que vaya y le predique a mis padres, esto es verdad. Yo pensé que era mentira, pero esto es verdad, Señor. Pero no, Señor, allá tienen a Moisés. No Moisés, sino la Torá. Ahí tienen la palabra, ahí tienen el mensaje. Él estaba desesperado en ese lugar, no solo que estaba sufriendo, sino sabiendo que su familia podía perderse también. Dios manda a alguien, manda un testigo. Dios no, Señor, allá tienen a quienes prediquen. Y les dijo, hermano, desmayó. Ni si se enviara a alguno de entre los muertos y fuera a predicarles, si no le creen a los que están allá, tampoco le creerán a uno muerto. Amén, amén, así es. Entonces son cosas que nosotros no podemos sacar de nuestro contexto espiritual, Amén. de nuestra realidad, de la cual vivimos en este día. Entonces nosotros tenemos que tenerlas allí, mi amado hermano. Aleluya. Entonces son tres cuerpos, este en el cual estamos en este momento, pero este cuerpo, mi amor hermano, que tanto aplicamos y protegemos, que eso está bien, vamos a descuidarlo y vamos a dañarlo. Pero, mi amor hermano, Dios nos ha prometido que este cuerpo va a ser transformado, va a pasar. ¿Qué significa la palabra transformado? Es pasar de un estado a otro. Es pasar de un estado de corrupción a un estado de incorrupción. Es el mismo. Dios no te va a eliminar. Cuando nosotros, este cuerpo se queda aquí, Dios no va a coger y va a hacer otro. Este no es imperfecto, eso no está perfecto. Este va a ser transformado, pasado de un estado a otro. Amén, Eso aleluya. significa la transformación. Y restauración, resurrección. No es sustitución. Sustituir es quitar, poner otro. Es restauración, es resurrección. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Entonces, mi amor hermano, en esa adopción, eso es lo que significa la adopción en el tiempo final, ya la plenitud de la adopción, el final de la redención. Nosotros hoy, mi amor hermano, lo que hemos estado en este mensaje, cuando escuchamos de mensajeros, cuando nosotros escuchamos de la obra que Dios ha hecho en los diferentes tiempos, en las diferentes edades, gracias, mi amor hermano, a que Dios, en su propósito divino que tenía de llamar a sus hijos a la gloria y de acordarse, así como se acordó en una ocasión de Israel cuando estaba en Egipto, yo pienso que de la misma manera Dios se acordó de nosotros en este tiempo del fin. Y tanto es así que se acordó de nosotros que nos envió el profeta. ¿Es así, hermano? Porque si no hubiésemos tenido Malaquías 4:5, entonces, mi amor hermano, no podíamos saber todas estas cosas de las cuales estamos hablando. Y si no hubiésemos conocido este mensaje, estuviésemos de pronto unas buenas intenciones, unos buenos deseos, tratando de agradar a Dios a nuestra manera. Pero ningún hombre puede agradar a Dios a su manera. Amén, amén. Tenemos que agradar a Dios únicamente de acuerdo a lo que dice la palabra y lo que dice el mensaje. Todo lo que esté fuera de eso, entonces serán las intenciones buenas de un hombre o una mujer, creyendo que por sí mismo se va a hacer salvo. Si el hombre tuviese la capacidad de hacerse salvo por sí mismo, de más está el Espíritu Santo y de más estaría la palabra. Nosotros sabemos que no está de más. Necesitamos de ello para poder alcanzar la salvación, la redención de nuestra vida. Entonces, Dios se acordó, mi amor hermano, de nosotros, así como Dios se acordó de el pueblo que estaba en Egipto, allá en Israel, en Egipto, el pueblo de él, mi amor hermano. Dice que les envió un profeta, les envió a Moisés. Y por medio de Moisés Dios sacó al pueblo. Es un acto de misericordia que Dios tuvo, pero más que un acto de misericordia es el cumplimiento de su palabra. Porque Dios le había dicho a Abraham, mi amor hermano, que su simiente sería extranjera y que estarían esclavizados 400 años. ¡Ay de aquella nación que los oprimió! Egipto los oprimió durante 440 años. Después Dios los sacó de allí, de ese estado de esclavitud en el cual estaban los hijos de Dios durante todas esas generaciones. 440 años pasaron. Pero Dios se acordó y los sacó de ese lugar. Ahora, en el tiempo del fin, mi amor hermano, de la misma manera, Dios se acordó de su novia, Dios se acordó de la adopción. En qué sentido la palabra, es que Dios es muy olvidadizo.
la adopción, sino que en el tiempo determinado por el Padre. Amén, amén. La adopción no podía ser en cualquier momento, en el tiempo señalado por el Padre, lo acabamos de leer. En el cumplimiento del tiempo. ¿Es así, hermano? Entonces, cuando tenía que llevarse a cabo la adopción. Ahora, fíjense, cuando nosotros hablamos, tenemos que tener una mente ordenada, lúcida, adulta, madura. Esto no lo podemos producir nosotros, ¿no? Eso viene, mi amor hermano, con el Espíritu Santo que Dios nos da. Discernimiento, ojo de águila, visión profética, Amén. Discernimiento profético, para poder ver todas estas cosas de las cuales estamos hablando. Porque si no, no vamos a entender nada. Así es. La única manera es recibiendo el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo trae, mi amor hermano, los elementos necesarios para que nosotros podamos no solamente ver la palabra de la hora, sino seguir armónicamente en esa palabra. Entonces, mi amor hermano, Dios nos envía el mensajero, Dios nos envía Malaquías, lo recibimos, alabados al nombre del Señor. Dios nos permite llegar a un nivel en la palabra revelada muy alto, más alto que todos los demás mensajeros que Dios también envió. Pero fíjense nuestra mente ordenada. Cuando nos hablan de justificación, inmediatamente nosotros debemos de captar que nos están hablando de justificación. Cuando nos hablan de Lutero, justificación. Cuando nos hablan de justificación, Lutero, el Espíritu Santo por medio de Lutero. ¿Se hacen, hermano? Eso es lo que iba a suceder, hermano. Eso fue lo que sucedió en 1520. Salió un monje o un sacerdote, Alemania, 1520, esta es historia. ¿Y qué hizo él? Protestó en contra del sistema, protestó en contra de la iglesia nominal, la cual vivió durante muchísimos años en un periodo de oscurantismo. Que la misma historia, que los mismos científicos, que los mismos docentes y todo ese tipo de personas hablan de ese periodo de tiempo de oscuridad en el cual dominó la iglesia católica. Esa es historia. Yo no le enseñan a nosotros historia. Entonces levantó Martín Lutero, mi amor hermano, 1520, con 95 tesis. Pero si usted lee las tesis, yo los invito a que nosotros seamos críticos, pero no críticos destructivos, sino críticos que nos guste leer, nos guste mirar lo que están diciendo, que no traguemos entero. Nosotros seguimos leyendo, investigando, indagando, pero principalmente pidiéndole al Señor que nos dé discernimiento. Pero leyendo todas estas cosas, buscando. 95 tesis. ¿Quiénes las han leído aquí en la iglesia? Las 95 tesis de Martín Lutero. Eso es bueno, porque eso es complemento. Si nosotros lo leemos, usted no va a encontrar un mensaje diferente a justificación, a fe. Donde Lutero habla, son 95 tesis, pero de esa tesis habla, mi amor hermano, principalmente el punto central de la revelación que Dios le dio a Martín Lutero, y el punto central de esas 95 tesis es que el hombre es justificado por medio de la fe. Amén. Esa fue la gran revelación que tuvo Lutero. Y Lutero se paró firme, pero el Espíritu Santo se había manifestado. Manifestar significa darse a conocer. En el tiempo ese, el Espíritu Santo tenía que darse a conocer. El Espíritu Santo, la persona de Jesucristo, porque él es la palabra, tenía que venir a revelar una porción de la palabra. Y él reveló la primera porción de la palabra llamada justificación. Amén. ¿Sí me entiende, hermano? Ese no era tiempo para adopción. ¿Ese era tiempo para qué? Para justificación. Entonces ellos no son novias. De ninguna manera. De ninguna manera. No es que no sean novias. De ninguna manera. No es que no sean novios. Ellos son la novia, mi amor hermano, con la primera porción de la palabra. Justificación. Fue la porción de palabra que Dios determinó que ellos podían recibir de acuerdo a la edad. Pero quiero que entienda algo, Dios no podía revelar algo diferente a justificación en ese tiempo. Solamente justificación. Era lo que tenían ellos que ver. Amén, amén. Ahora, recuerde que había una iglesia nominal. Recuerde que había una gente, una iglesia grandísima, única, mi amor hermano, ya con una doctrina, con las creencias, con muchísimas cosas que, entre otras cosas, se había alejado muchísimo de Dios.
Una como la doy. La iglesia que representaba los intereses de Dios, representaba el reino de Dios, se había apartado muchísimo. Estaba muy alejada de Dios. Dios levantó a un representante de él realmente, llamado Martín Lutero. Y Martín Lutero salió de las filas católicas. Martín Lutero era un sacerdote, era un abogado, era teólogo. Y Martín Lutero, mi hermano, no por las habilidades de él, sino por la iluminación que le dio el Espíritu Santo, porque era el hombre de la hora. Así es. Era el mensajero de la edad. Él en la lectura, mi hermano, en la lectura, aquella porción del Espíritu Santo que Dios había colocado en él, una vez vista la Escritura, tenía que formar una fusión y algo tenía que suceder. Él iba a ser iluminado, pero en esa Escritura de justificación. Por eso Lutero, cada vez que abría la Biblia, él encontraba algo diferente a justificación. Pero así como Dios colocó en Martín Lutero, que era el representante, el mensajero de esa edad, de ese periodo, de esa dispensación, como tú lo quieras llamar, Dios también colocó a muchos hijos de ellos con esa pequeña porción para que pudieran ver y comprender justificación, no santificación, justificación. Aleluya. Por eso cuando Lutero, primeramente el mensajero, recibe la iluminación, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: no amedrantéis, no tengáis miedo por lo que habéis de decir. Si creyeron en mí, creerán en vosotros. Amén, amén. Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Es el Espíritu Santo, es Jesucristo siempre, en todas las edades. Él tendría que venir, pero en una forma humana, el Señor Jesucristo, sin una forma espiritual, revelando su palabra. Se la reveló a Lutero, pero había hijos de él también que tendrían que escuchar. Esos hijos estaban esperando. Yo estaba en la denominación. Pero cuando la palabra iba a salir por la boca del mensajero, el mensajero estaba llamando a los hijos de Dios de esa edad. ¿Y cómo los llamó? ¿Cómo los llamó? ¿Cómo los trajo a la presencia de Dios? Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Ellos empezaron a escuchar eso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero no hicieron todo. Lo hicieron aquellos que fueron llamados para obedecer el mensaje de la hora. Porque en ellos hay una representación divina. Si en ellos no hubiese estado esa porción, mi amor hermano, la palabra salía y es como agua que cae en la piedra. Así es. Amén. Pero cuando la palabra cae, mi amor hermano, en una simiente, esa simiente tiene que germinar a vida. Gloria a Dios. Pero la palabra es la que genera, es la que produce vida. Amén, amén. ¿Está entendiendo, hermano? Pero va a producir vida en el que hay vida, en el que hay simiente. Si no hay simiente, no va a producir nada. Así es, aleluya. La vida que tenía que surgir era justificación. Ellos la escucharon, salieron muchos, glorificaron a Dios. Era la novia del tiempo de justificación. Dios solamente le contaba a ellos justificación, pero no era el tiempo de la redención total. Era una pequeña porción, pero Dios tendría que continuar. Es un Dios de continuidad, de continuación, porque la obra no finalizó en Martín Lutero. La obra continuó, tenía que continuar. Y continuó después santificación. El mismo proceso se repite en santificación. El Lutero murió, aquellos seguidores, aquella iglesia ungida, inspirada, los hijos de Dios murieron y pasaron 200 años más, 1700 algo. Habían dos hombres, estaban los hermanos Wesley, Juan y José. Ya ellos habían escuchado muchísimas cosas. Lastimosamente la iglesia se denominó. Así como le pasó a la iglesia católica, también le pasó ahora a los grupos protestantes que habían salido de Martín Lutero. ¿Me entienden, hermano? Amén, amén. Entonces Dios levantó a un hombre con una porción más adelantada de la redención. Aleluya. Entonces el mismo Wesley, la misma Biblia que leía Lutero, la leía Wesley y la leemos nosotros también. Amén. Entonces Wesley leyendo decía: gloria a Dios, tremendo mensajero que fue Lutero, tremendo hombre de Dios, gloria al nombre del Señor por Lutero. Lutero es un hombre tremendo, pero
Sin santidad nadie verá a Dios. Amén, amén, Sin amén. santidad nadie puede ver a Dios. Porque en este cuerpo no podemos entrar al reino de Dios. Y empezó a haber santificación, nada más. Aleluya. Porque bautizaba igual que Martín Lutero. Y Lutero bautizaba en el bautismo trigo. ¿Entiendes, hermano? La revelación de la hora 1700 era santificación. Una segunda obra de gracia. Una segunda porción de la revelación de la palabra. Entonces, Wesley nunca negó justificación. Wesley le dijo a sus discípulos: tienen que ser justificados por la fe. Pero también tienen que recibir santificación. Y Wesley pensaba que santificación no lo era todo. Así como Martín Lutero pensaba que justificación lo era todo. Ellos estaban tan cerca de la presencia de Dios por medio de esa revelación que pensaron que era al final, que era todo. Pero no era todo. Amén, Hay amén. una obra más adelante. Aleluya. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Wesley se llenó de emoción, así como nosotros le llamamos de emoción también. Gloria Y a fue Dios. de gloria a Dios, el rapto va a venir. Ya no va a acontecer, dentro de cualquier momento nos vamos. Porque es que ya dio justificación, pero mire, y por donde quiera que leía Wesley encontraba santificación, santificación. Dios también colocó en 1720, 1700 algo, hijos de él que estaban en diferentes partes, con una porción adelantada de esta fe o de esta revelación. Amén, amén. Para que pudiesen creer en santificación. Por eso, porque no se trata de ser religioso, porque ellos, ¿qué sentido tiene? Ellos estaban en una religión. Amén, Ahora amén. viene un hombre por ahí diciendo: lo que dijo Lutero es correcto, lo que dice el mensajero de ustedes es correcto, lo que dijo el mensajero Lutero, eso es correcto. Lutero es un hombre de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros ahora estamos en un mensaje un poco más elevado, estamos ahora de santificación. Amén. ¿Usted cree que no tuvo una guerra? Amén. ¿Usted cree que no lo persiguieron? Así es. Amén. Porque los que estaban cómodos, que no tenían el espíritu, la porción del espíritu, tenían que atacar. Así es. Los fariseos dijeron: la gente se está yendo con Jesús, hay que hacer algo porque nos van a quitar todos los privilegios que tenemos. Así piensa, así piensa la serpiente. Amén, amén. Entonces, mi amor hermano, el Hijo de Dios está tranquilo. Cuando aquella palabra empezó a salir, era Dios llamando a sus hijos, Aleluya. los hijos de Dios. Alabamos al nombre del Señor Jesús. La gente cree que los hijos de Dios están viniendo por la palabra. Los hijos de Dios están viniendo por la palabra de Dios. Amén, amén. Por medio de la palabra es que están viniendo los hijos de Dios. Así es. Como Él lo decretó en el principio. Entonces le correspondía a Wesley traer los hijos de esa generación. ¿Y cómo lo iba a traer? Por medio de la palabra revelada que Dios le había dado a Wesley, que era santificación. Amén. Aleluya. Y así subimos a un nivel más alto. Entonces fue 200 años más, 1700 a 1900. Entonces hubo un derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa. Había muchísimas denominaciones, muchísimas iglesias más. Pero se dio algo, un fenómeno. La gente lo llama fenómeno, que era la restauración de los dones Amén, amén. a la iglesia. ¿Cuáles dones? Los dones que tuvieron o tuvo la iglesia en el principio cuando recibió Pentecostés. Por eso ellos fueron, el mejor nombre que le pudieron haber dado fue Pentecostales. Porque ellos recibieron la restauración de los dones y empezaron a hablar en nuevas lenguas, empezaron a profetizar, empezaron a saltar, empezaron a tener muchísimas cosas, características visibles que se dieron en Pentecostés. Aleluya. Entonces ahora, además de justificación, santificación, ellos tenían ahora el bautismo, mi amor hermano, del Espíritu Santo. Ellos tenían ahora un nuevo nacimiento. Ellos tenían ahora la restauración de los dones. ¿Entienden, hermano? Amén, amén. Bueno, no pasaron 200 años después. Unos cuantos años después, Dios nos envía un regalo a nosotros. Aleluya. Porque cada vez que Dios mandaba un mensaje, se acercaba más el tiempo del fin. Amén. Cada mensajero que había venido acercaba más, anunciaba más el fin. Cuando Dios manda a Malaquías 4:5, la palabra dice: Él restaurará los corazones. Gloria a Dios. ¿Se hace, hermano? Así es. Él restaurará, Él volverá de nuevo a la palabra original.
7:30. La revelación del Hijo del Hombre es la manifestación. La manifestación, así como la manifestación de todos los mensajeros, que puede ser diferente, Él siempre detrás de la manifestación de la séptima edad del Hijo del Hombre, que es el Señor Jesucristo. Manifestación es darse a conocer. Amén. No era el hombre como tal, como lo fue el hombre aquí, como lo fue el hombre aquí, como lo fue el hombre aquí. No iba a ser el hombre en el tiempo del fin, iba a ser el Señor Jesucristo en su mensajero. De una manera magnificada, de una manera más poderosa, de una manera más tremenda, con un poder más amplio. ¿Por qué? Porque estaba acercando el tiempo del fin. Entonces no podemos comparar a Lutero, no podemos comparar a William, que era hijo de Dios, que hermano, pero se requería de más poder en el tiempo del fin. Amén. Porque la intelectualidad era más grande. Así es. Entonces, con este mensajero, entonces Dios envía a Malaquías, al hermano Branham, y por medio del mensaje, mi hermano, Apocalipsis 17 se cumple. De eso hemos hablado ampliamente. ¿Qué es Apocalipsis 17? Sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta. Aleluya. Empezamos a pelear y a discutir. Cuando él comienza a tocar la trompeta, ¿qué es tocar la trompeta? Es el anunciamiento del Evangelio. Amén, amén. Es la predicación del mensaje. Cuando él empieza a predicar, el misterio de Dios se consumará. Consumar significa finalizará, acabará. ¿Cuál es el misterio? La Biblia es un libro que está escrito en misterios. Pero la única manera para que esos misterios pudiesen ser decodificados era que viniese uno con la comisión de codificar. Amén, Y amén. eso es oficio de profeta. Así es. Porque él escucha de boca a oído la voz de Dios. Entonces él hace lo que Dios le dice que tiene que hacer. Y nosotros creemos el oficio profético que se llevó a cabo el hermano Branham. Lo identificamos como Malaquías 4:5. Nunca hemos negado eso. Así es, amén. Amén, amén. Nunca hemos dicho que no. Lo hemos querido con todo nuestro corazón. Y vivimos del mensaje que Dios nos ha enviado por medio del mensajero. Nos gozamos y damos gracias a Dios por medio de estas cosas. Amén, amén. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Pero vino Malaquías 4:5, entonces fue una hora más cerca, una imagen más clara del Señor Jesucristo. Porque pronto Lutero mostró una visión borrosa del Señor Jesucristo. Y Wesley mostró una visión un poco más borrosa también, un poquito más clara que Lutero, pero también un poquito más clara que la que tuvo Lutero. En el Pentecostés el Señor Jesucristo se mostró un poquito más claro. Pero en el tiempo de Malaquías, mi buen hermano, el Señor Jesucristo estaba mostrándola claramente. Amén. De una manera más visible. Aleluya. Ya podemos decir, es el Señor Jesucristo, porque el Señor es identificado por sus características. Pues si el Señor se nos fue mostrando gradualmente, le voy a poner un paréntesis. ¿Sabes que tenemos un gran problema, mi amor, hermano? No es actitud. Oye, el problema nuestro muchas veces no es actitud. Sino es el Espíritu Santo, que tenemos que tener el Espíritu Santo. Amén, amén. Por mucho que tratemos de esforzar, eso no funciona. Por mucho que tratemos de presionar, nos cansaremos y no va a funcionar. La obra es de Dios, la obra del Espíritu Santo, la obra del Señor. No sé si ustedes han tenido la oportunidad alguna vez ver por medio de unos binoculares. ¿Saben lo que son unos binoculares? Amén. Nosotros muchas veces nos desenfocamos. Las iglesias se desenfocan. El pueblo se desenfoca. Los líderes se desenfocan. ¿Qué significa? Estos binoculares tienen una cuestión para graduarlos. Yo recuerdo que el profeta decía: eternidad significa colocar la cámara fotográfica en el nivel de infinito. Yo a veces no entendía eso, ahora lo entiendo. Porque si tú la colocas solamente, hay unas cámaras, incluso los celulares tienen eso, para captar la imagen del fondo o captar la imagen y de adelante. Entonces, si capta la imagen primera, la atrás queda, sale, pero sale difusa, sale borrosa. ¿Entiendes o no? O si usted la va a captar, quiere captar en el fondo, le coloca el puntito donde está alumbrando en el fondo y toma la foto, ella va a captar principalmente el fondo y lo de adelante va a quedar difuso. O va a quedar, ¿cómo quedaría? Borroso. De la misma manera son los binoculares. Los binoculares, si usted no los enfoca bien, si usted está tratando de mirar algo, usted no va a ver nada. A ver, borroso. ¿No? Y los binoculares son para cortar distancia. Usted quiere ver algo que esté muy lejos,
binoculares, se los coloca, pero si no los enfoca, si no los sabe utilizar, no va a ver nada. Y esto no sirve, esto no se ve nada. Pero si usted sabe cómo enfocarlo, y usted empieza y usted empieza a enfocarlo y enfocarlo, y se va acercando más y más clara la imagen. Muchas veces el problema es del enfoque, no la actitud, porque esto podemos tener la mejor actitud y todo, pero si no tenemos los binoculares correctos, si no tenemos los binoculares enfocados, podemos estar viendo entonces hasta Martín Lutero. Amén. ¿Usted me entiende, hermano? Amén. ¿Y quién te saca de ahí? Nadie. Yo estoy viendo Martín Lutero. Amén. Yo soy Martín Lutero. Nadie te va a sacar de Martín Lutero, pero eso es lo que tú estás viendo. O es lo que yo estoy viendo. Pero no te dices, un día llegas y enfocas un poquito más. Uy, tremendo. Estoy viendo un poquito más allá y de pronto puedes llegar a ver hasta hueso. Pero eso no es todo, mi amor, porque el binocular es para llegar a una distancia tal que puedas ver perfectamente y claramente hasta cierta distancia para lo cual es él. Dios hizo a nosotros, nos dio unos binoculares para ver lo que tenemos que ver en el tiempo del fin. Amén, amén. Así No para ver una pequeña pantalla. Tenemos unos binoculares para ver un termo. ¿Usted me entiende, hermano? Dios nos permitió unos binoculares para ver el cuadro completo. Aleluya. Toda la obra de redención del principio a fin. Gloria a Poder Dios. observarla, contemplarla, gozarnos. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. No solamente una porción, porque lleva todo esto. El cuadro es perfecto, el cuadro es glorioso. ¿Y cuáles son esos binoculares, amado hermano, para adquirirlos? Esos binoculares son Biblia y el mensaje de la hora. Amén, amén. Pero es que muchos los tienen. Espíritu Santo y el ministerio correcto. Así es. Amén, amén. Si el Espíritu Santo no está, mi amor hermano, podemos tener los binoculares y podemos tener todas estas cosas, pero no vamos a ver. Así es. ¿Está entendiendo, hermano? Amén, amén. Alabados al nombre del Señor Jesús. Entonces le pedimos a Dios que nos ayude, pero para eso necesitamos que bajar nuestra cabeza. Amén, amén. Dile al Señor que nos permita ver de esta gracia. Amén, así es. Recuerde que el mensaje de este que estamos hablando, de Malaquías 4:5, dice: este mensaje es para un pueblo que tiene percepción profética. Amén, amén. Lo verá quien tiene percepción profética. No solamente Malaquías 4:5, sino lo que continúa después de Malaquías 4:5. Amén, así es. Alabados al nombre del Señor Jesús. Entonces, mi amor hermano, Malaquías 4:5, Dios se mostró de una manera más grande, magnificado, con poder, tremendamente, como quizás nunca antes. Tanto fue así, mi amor hermano, que él decía: en mi ministerio el Señor Jesucristo ha hecho más milagros que cuando él estuvo en tierra. Cualquier persona que no se está con dice: es irreverente, ¿cómo va a decir semejante cosa? Que tuvo más éxito el ministerio de él que en el tiempo del Señor Jesucristo. Digo, claro, porque el Señor Jesucristo solamente hizo cosas de materia ya, de cosas que ya estaban. Hizo milagros de cosas que ya, de la materia que ya estaba. Él cogió los panes y los multiplicó, él cogió los peces y los multiplicó. ¿Así, hermano? Amén. Pero en el ministerio del Señor Jesucristo, una forma muchísimo más avanzada, en lo que tuvo el Señor Lutero y todos los mensajeros anteriores, en eso no puede haber confusión entre nosotros. Amén, amén. Cada mensajero correctamente vindicado tiene que ser correctamente guiado, dirigido por el mismo Señor Jesucristo. Aleluya. Y entonces es el Señor Jesucristo mostrando su gloria a través de él. Eso que eso es claro, mi amor, hermano. Amén, amén. Entonces el Señor Jesucristo vindicado, llamando cosas que no eran a existencia. Así, mi hermano. Entonces, fíjense cómo va el nivel de redención. Cuando llegamos al séptimo mensajero, a Malaquías 4:5, estamos más cerca de la adopción. que es adopción? Gloria a Dios. Si nosotros vamos a hablar de adopción, primero tenemos que saber que es el mensaje del tiempo del fin. Amén, amén. Primera cosa, el mensaje del tiempo del fin. Todos dicen que es el tiempo del fin, pero hay un tiempo del fin correcto. Es un tiempo del fin cuando ya no hay más nada. Después de adopción, ¿qué más puede venir? No hay más nada. ¿Me entiendes, hermano? Primero, nosotros podemos decir justificación, santificación y otras cosas, y venían más cosas, pero ya en adopción, ¿qué viene? Nos vamos con el Señor. Amén. Dios nos da un cuerpo y lo único es esperar que la tierra también sea restaurada para poder venir a vivir en nuestra tierra.
Amén. Y entonces poder estar en la condición como estuvo Adán al principio. Aleluya. Todas las cosas nos son dadas nuevamente. Entonces, mi hermano, el profeta de la edad, en su llamado que el Señor le hizo, prometió que la adopción estaba más cerca. La adopción, yo le dije ahorita que se lleva a cabo en 2 etapas. La primera etapa, mi hermano, es el poder de la palabra hablada. ¿Es así? Entonces, cuando ya empieza el hombre a hablar la palabra de Dios y esa palabra trae cosas a existencia, se puede decir que estamos en el nivel de adopción, pero en la primera etapa. ¿Usted me entiende, mi hermano? Y Dios estaba preparando a su hombre porque era el tiempo de iniciar la adopción. Aleluya. No finalizarla, pero iniciarla. Y lo fui llevando gradualmente. Entonces, usted, el hermano Alcides, creo, no sé, oró ahorita y hablaba de una tercera etapa, un tercer jalón. Entonces, esas son cosas nuevas que muchas personas no comprenden. Pero ese tercer jalón, esa tercera etapa de su ministerio, ese tercer jalón, en su ministerio tuvo 3 jalones o 3 etapas, para hacerlo claro. 3 etapas, un proceso de 3 etapas por donde él tenía que pasar. El primero, Dios le dio unas características y unas señales en esa primera etapa, cuando él inició su ministerio. Él, ¿quién? El hermano Branham. ¿Quién? El cumplimiento profético de Malaquías 4:5, Apocalipsis 17, Lucas 17:30 y todas las demás escrituras que él cumplió. Amén, amén. ¿Me entiendes, hermano? Pero recuerde que él, mi amor hermano, tenía una comisión y un llamado. O sea, había 2 cosas que tenemos que tener en cuenta para no perdernos. La obra individual de él, el hermano Branham como individuo y el hermano Branham como mensajero, con una comisión, con un llamado especial. ¿Me entienden, hermano? Como individuo, al nivel de todos nosotros, tenía que llegar, tenía que recibir el Espíritu Santo, tenía que nacer de nuevo, tenía que crecer, tenía que pasar de etapa en etapa para poder alcanzar la promesa de Dios. Como individuo, como creyente, como hijo de Dios. Como mensajero, 1933, Dios empezó a dar luces de lo que sería ese ministerio profético. Le dijo, así como Juan el Bautista le estaba bautizando en el río Ohio, 1933, era un joven predicador bautista. Y estaba allí predicando, mi hermano, y vino la columna de fuego. Apareció, estaba bautizando a la persona número 17, y la voz le dijo, así como Juan el Bautista precursó mi primera venida, la primera venida del Señor Jesucristo, tu mensaje. Él todavía no tenía un mensaje, pero Dios le iba a dar un mensaje. Amén, amén. Tu mensaje precursará la segunda venida del Señor Jesucristo. La primera venida del Señor Jesucristo fue el Señor Jesucristo que vino como Cordero, Dios encarnado, porque tenía que morir. Ningún hombre, ningún profeta, ningún santo, ningún ángel podía cumplir la obra del pariente redentor, solamente Dios en carne. Y se cumplió cuando vino el Señor Jesucristo, fue conocido como el Cordero de Dios. Juan lo vio y dijo, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y un Cordero que era que antes, usted sabe que cuando una persona cometía los pecados y la falta, la ley, el sacerdote les decía, tienes que traer un animal de sacrificio, un palomito, un cordero, un animal limpio, y va a ser sacrificado, y la sangre, ese animalito va a morir y va a tomar tu lugar, es un sustituto. Entonces los hombres desde todo ese tiempo, hasta el tiempo de Jesús, mataban corderitos y mataban palomitas, diciendo, este animalito está tomando el lugar del pecador. Dios le dio un sustituto hasta que llegara el tiempo del Señor Jesucristo, porque la paga del pecado es muerte. La única manera nosotros de pagarle, mi amor hermano, por el pecado es muriendo. Pero Dios, no voy a pedir tu vida, sino la de un sustituto, y nos dio gracia, nos dio un sustituto. Por eso cuando el Señor Jesucristo vino, Dios encarnado, el Mesías, el Señor Jesucristo, para cumplir el plan de redención, para pagar la cuota, para pagar definitivamente el precio. Aleluya. Dios, ¿cómo lo hizo? Por medio de la sangre de Él mismo, de un ser santo, sin pecado, nacido única y exclusivamente para morir por la redención de sus hijos. Amén.
Así como Dios hizo, hermano, los corderitos para morir, en ese entonces solamente para la redención temporal de sus hijos. Entonces, esta es la primera venida del Señor Jesucristo, pero hay una segunda, una tercera y hay una cuarta. Pero vamos a hablar solamente de la segunda. Entonces, la primera, Él vino como cordero. La segunda, dice la Biblia, que Él vendrá, mi amor hermano, así como ladrón en la noche. La segunda dice que Él va a venir de una manera misteriosa y secreta, solamente para sus hijos. Ahí no es todo le verá, no, esa es la tercera. Pero la segunda es que solamente su novia le verá. Y ya le está viendo en este momento, en este día. Gloria a Dios. Porque es la palabra. Es la palabra revelada de la hora. Entonces, mi amor hermano, en su segunda venida, tu mensaje va a precursar la segunda venida. Y la segunda venida del Señor Jesucristo es para el rapto. Entonces, fíjense cómo van las cosas. Estamos hablando de adopción y el poder. ¿Adopción para qué? Para poder hacer rapto. Para poder entrar en la adopción, estatura un varón perfecto. Para poder entrar en estatura un varón perfecto, nuevo nacimiento. Para poder tener nuevo nacimiento, 3 etapas de gracias. No podemos hablar de adopción sin hablar de estas cosas. Pero la adopción, mi amor hermano, tiene 2 etapas. La primera etapa es cuando Dios empieza a restaurar la palabra hablar. En esos 3 jalones yo le decía, de Dios al ministerio. Como individuo y como mensajero, como precursor, como profeta. Dios le dijo que tendría 3 etapas en las cuales se manifestarían unas características. La primera, cuando el Señor en 1933 le dijo, así como Juan el Bautista hará estas cosas, hizo esto, tú vas a hacer esto. El profeta lo vio y mucha gente vio eso y se asombraron, tremendo esto. Pero el profeta no hizo un milagro, no lo hizo. El profeta no hizo milagro en 1933. El profeta no hizo milagro en 1934. El profeta no hizo nada de estas cosas en este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Amén. Y hasta 1947, tiempo señalado por el Padre. Amén. El ángel se le aparece por el desespero y la angustia que hay en él. Él veía que había en la columna de fuego, era un hombre nervioso. Dijo, yo me voy, porque le decían que eso era del diablo. Decía, yo voy a buscar de Dios. Y se fue a una entrevista a solas con Dios, como debemos hacer con nosotros. Amén, así es. Y no duró mucho, dice que él empezó a hablar que ni siquiera sabía mucho orar, dice él, y entonces empezó a levantar sus manos y estaba en una cueva oscura, y de repente vio una luz que se venía acercando. Y él dijo, van a interrumpirse, un cazador que viene con una linterna, algo así. Entonces él se quedó quieto así mirando la luz venía y venía acercándose, y esa luz, mi amor hermano, dice que empezó a develarse de esa luz un hombre, de abajo hacia arriba. Aleluya. Y cuando él lo vio era un ángel. Y él dijo, no temas. La gente no cree en ángeles. Oye, esto es algo paradójico. En este tiempo no creer en ángeles. Si los ángeles es escritural. Amén. Son mensajeros, son ministradores. Amén, amén. Pero ellos no son los que están para predicar mensajes, mi amor hermano. Así es. Son mensajeros de Dios. Y este ángel le dijo, no temas, porque yo soy enviado de la misma presencia de Dios. Aleluya. Para hablarte de este nacimiento peculiar tuyo. Para hablarte de estas cosas que te pasan. 1947. Así como el ángel se le apareció a María, así como el ángel se le apareció a Manoa, así como el ángel se le apareció a tantos hombres y mujeres de antaño. Amén, amén. ¿Me entiendes, hermano? Y entonces él entró en un nerviosismo, pero la misma presencia del ángel y de Dios hizo que él se calmara un poco. Y entonces le dijo, así como a Moisés, no le dijo así como a Josué, no le dijo así como a Abraham, no le dijo así como a Samuel, no le dijo así como Moisés. Aleluya. Espero que usted entienda estas cosas, mi amor hermano, que pueda Amén, entenderlas amén. entre líneas. Porque la palabra es perfecta y todo lo que Dios hace es perfecto. No va a hablar por hablar, así como a Moisés. ¿Por qué como Moisés? Porque Moisés sacó al pueblo de Egipto, pero no los metió en la tierra prometida. Amén, amén. Así es. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hace, hermano? Amén, Así amén. como a Moisés Aleluya. se le dio una comisión y se le dieron unas señales, a ti también, tu ministerio, tendrás 3 señales, 3 jalones. El primero será, tendrás en la mano
Moisés, ¿qué tienes en la mano? Moisés tenía un bastón, una vara chueca. Tírala al suelo, la tiró y se convirtió en una serpiente. Y Moisés iba corriendo porque tenía miedo a la culebra, a la serpiente, a la culebra. Y entonces, corre aquí, la tomó y la levantó. El báculo tenía algo de Dios. Y con esta vara, con esto vas a liberar a mi pueblo. ¡Qué locura! Egipto, mi amor hermano, era una potencia como no es Estados Unidos hoy. Egipto era una potencia. El Señor le dijo, ves con esa vara chueca tú a liberar a mi pueblo. Moisés lo creyó y bueno, entonces no recibió el Señor, está bien. Primero se resistió, pero bueno, bueno. Y cuando llegó allí, mi amor hermano, a Egipto, ¿a quiénes se encontró? A Janes y a Jambres. ¿Y quiénes eran Janes y Jambres? Unos personificadores de religión, de fe, para mantener al pueblo entretenido. Dos, Janes y Jambres. Y Moisés le dijo, Faraón, Seti, o no sé quién era que estaba, Ramsés, uno de ellos. Vengo a liberar al pueblo. Una mula y una vara chueca. De pronto decía, un ejército tremendo, una potencia como nosotros tiene un ejército. Pero no vio a nadie, ay, ¿cómo lo va a liberar? Dios me ha dado esta vara para liberarlo. ¿Usted cree que eso no dio risa? Dios, que va a liberar al pueblo con una vara. Son cosas que a veces dicen cosas y da risa. Y que ellos necesitan, y que ellos van a hacer estas cosas. Dan risas. Sara se rió. Y Abraham también se rió. Son cosas que dan risa, mi hermano. Dice la palabra de Marcelo. Y entonces alguien llegó y dijo, te vas a burlar. Y cogió la vara y la tiró. Y cuando la tiró se convirtió en serpiente. Así como Dios me mostró allá. Amén. Y entonces me voy a venir con ese truco, porque pensaba que era un truco. ¡James, hambre! Mira, y cogieron que tiraron su vara y se convirtieron en serpiente. ¿Me entiendes, hermano? Entonces, estaban personificando para distraer al pueblo, para restarle a la profecía. Pero el Señor dijo, no es con espada, no es ejército, Aleluya. es con espíritu. Aleluya. Gloria al nombre. Estaos quietos y conoced que yo soy Dios. Amén. Porque la obra es de Dios. Amén. ¿Y sabe lo que sucedió? La serpiente o la vara de Moisés se tragó la vara de los otros. Amén. Y él Amén. la cogió. Y de ahí sigue la historia que no terminaríamos hoy, ya se me acabó el tiempo. Así como a Moisés le fueron dadas unas señales, a ti te serán dadas. Entonces tenía en la mano, mi amor hermano, la señal para discernir, para entender los males que la gente padecía. Cuando él tocaba a la gente con las manos, mi amor hermano, podía entender. Dios le dio la forma para que entendiera cuáles eran las enfermedades que la gente padecía para poder orar en contra de ese espíritu, la enfermedad del espíritu. Amén. Amén. Esa era la primera, era una cosa tenue, una cosa pequeña, pero una señal dada por Dios. Alabamos al nombre del Señor Jesús. El profeta no había hecho milagro hasta 1947. Cuando salió ahí, inició su ministerio. Estas cosas no deben escandalizar, no. El apóstol Pablo tuvo un inicio en su ministerio. Aunque él nació profeta, su ministerio tuvo un inicio. Juan el Bautista nació profeta, pero tuvo un inicio su ministerio. El Señor Jesucristo nació el Hijo de Dios, el profeta, el Hijo del hombre, Dios encarnado. Pero hasta un tiempo se manifestó su ministerio. Por eso deja de ser Jesucristo, por eso deja de ser Moisés, por eso deja de ser Elías, por eso deja... ¡No! Alabamos al nombre del Señor Jesús. 1947 salió y empezó la mano poderosa de Dios a hacer señales, portentos y milagros, de acuerdo a la palabra del ángel que no podía caer a tierra. Amén. Amén. Y su segundo era el discernimiento. La segunda era para discernir. Entonces, la primera señal ahora iba un poco más alta, un proceso espiritual que es un Dios de orden. Esto en cuanto al ministerio. En un momento él estaba, y el ángel me dijo que eran 3 etapas, que eran 3 jalones. Y estoy en la espera, porque ya me dijo que está a punto de iniciar la segunda etapa. Y yo no sé cómo será, va a ser algo glorioso. Y su vez que estaba orando, mi amor hermano, en la plataforma, y de repente le vinieron unas visiones.
y empezó a tener que usar los discernimientos. Amén. Ya no iba a ser por medio de la mano, aunque no se le fue, la mano le continuaba, pero ahora había algo un poco más alto. Ya no era necesario utilizar la mano. ¿Me entiendes, hermano? Entonces empezó a discernir los pensamientos de la gente, a mirar lo que ve en los corazones, a mirar las enfermedades, a escuchar lo que la gente decía, se le permitía estas cosas. Era algo más elevado, pero no era lo más perfecto. Y él dijo, eran tres, son tres. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Cuando él llega al inicio de esa tercera etapa, mi amor, hermano, tengo un mensajito que me encontré. Lo hemos leído aquí, pero hoy me lo encontré. No pensaba leer esto, pero el Señor me lo permitió. Apartando la mirada hacia Jesús, y fue predicado 29 de diciembre de 1963. 6 meses después, los sellos fueron predicados ¿cuándo? En marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Cuántos meses? 9 meses después. 29 de diciembre. El profeta predica este mensaje en Tabernáculo. Ya ustedes saben que la predicación de los sellos fue lo que sucedió. Ya ustedes saben que en marzo, antes de predicar los sellos, nadie podía traer la revelación de eso, solamente a que Dios había determinado. Porque los sellos los abrió el Cordero, el Señor Jesucristo. Entonces él tenía que venir y entregárselo al mensajero. Antes el Señor lo estaba inquietando a él, al profeta. Dice que él tuvo una visión, mi amor, hermano. Téngame un poquito de paciencia para terminar, no quiero dejarlo así. Yo estaba orando y yo estaba inquieto porque él vio una visión. Y en esa visión escuchó una explosión. Y él interpretó humanamente. Y él dijo, puede ser mi muerte. Puede ser el tiempo que Dios me va a llamar a la casa. Puede ser el final de mi ministerio. ¿Entienden, hermano? Y él estaba angustiado para aquello. Él estaba inquieto pensando que el Señor se lo iba a llevar. Y venían hermanos con noticias, con sueños, y todo eso lo atormentaba o no lo atormentaba, lo angustiaba. Lo preocupaba y decía, pero ¿qué quiere decir todas estas cosas? Se necesitaba una revelación. Amén, amén. Y el Señor, una mañana, él se puso a orar y estaba llorando y llorando y llorando y llorando. Y el Señor le mostró otra visión, nuevamente la visión. Y en esa visión vio a su hijo menor, a Joseph Branham. Dijo, porque no lo había visto en la primera vez, dijo, entonces, si ahí está Joseph Branham, no puede ser mi muerte. Pues entonces tenemos que morir los dos. Algo así interpretó él. O el Señor le mostró. Entonces estaba un poquito más descansado. Pero él dice, bueno, de todas maneras, estaba en la encrucijada. Bueno, de todas maneras, si va a ser mi muerte, entonces yo no quiero que la gente me esté llorando. Porque después de tantos años en ministerio, ¿no? Yo sé que mucha gente va a llorar y todas estas cosas. Yo no quiero que me estén llorando. Y se fue para el Cañón Sabino. El Cañón Sabino, para ilustrarle una cosa que estaba bien refundida. Pero bien refundida. Él dice que hasta no encontraba un lugar, algo caminó, dejó el carro y continuó caminando y se metió montaña adentro. Y ahí encontró una cosa bien grande. Y ella estuvo llorando y llorando con la encrucijada. ¿Será que me voy a morir? ¿Será que me voy a morir? Dice, bueno, si me voy a morir, entonces yo quiero perderme, Señor. Que nadie sepa, que alguien diga, el Señor se lo llevó, pero que no sepan dónde morir o nada de estas cosas. Y allá se arrodilló y empezó a orar. Y cuando estaba orando, dice que una espada le cayó en su mano. Y la voz le dijo, cuando dijo, una espada, que yo tengo miedo de estas cosas, dice, pero era hermosa. Y me quedaba en la mano perfecta. Y él daba las características de que era la espada. Y él dice que le quedaba perfecto, pero él tenía miedo a las espadas. Porque dicen que en el tiempo de David, estas cosas como majadas, pero que esta no tuvo tanto temor, pero le quedaba perfectamente en su mano. Y entonces él dijo, la espada, esta es la espada, debe ser como la espada de un rey. Entonces la voz retumbó, no la voz de un rey, la espada del rey. Y la espada del rey es la palabra. Amén. Entonces fíjense cómo la palabra inicia. Y le dijo otra cosa más que en otra ocasión se las podría decir para no saturarlos. Pero le dijo, mira,
le dio la comisión que tenía que ir y regalar los sellos. Dice, ¿te acuerdas que yo te dije en una ocasión, una visión que tuviste, que cuando llegaras acá sería el inicio de la tercera etapa? ¿Recuerdas? Le decía el ángel. Y entonces él pudo empezar a entender muchas cosas que no tenía claras. ¿Me entiendes, hermano? Entonces, ¿qué significa la espada en la mano en el profeta? Significa su tercera etapa. ¿Es así, hermano? Y el Señor ya lo venía inquietando desde hace rato con la tercera etapa, que hablara la palabra. ¿Usted me está entendiendo? Amén, y él amén. tuvo varios episodios donde el Señor le decía, una vez se fue a cazar, téngame paciencia, y él era cazador de ardillas, pero no había ardillas, ¿verdad? Porque Dios quería para que él pudiera Ejercitar. hablar la palabra. Aleluya. Como iba a ser en nosotros entre poco, espérese, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, Dios quitó las ardillas, nos mandó para la parte ese día. Y él vino a encontrar ardillas. Bueno, me voy entonces. Y eso le dije, ¿por qué te vas? Yo estoy hablando yo mismo. Estoy hablando y digo, ¿por qué me voy a ir? Pues, si no hay ardillas, voy a mi casa, no hay nada, está por aquí. Entonces, el ángel le habló, o la palabra, la voz le habló, no te vayas. Si tú quieres una piedra, ¿dónde la quieres? ¿Será que ese es mi voz? ¿Soy yo mismo? ¿Será que soy yo hablando a mí mismo? Yo, no eres tú, soy yo. ¿Dónde la quieres? Yo fui el que hice el cielo, yo fui el que hice la tierra, hice todo. Aleluya. La palabra. ¿Dónde la quieres? ¿Y cuántas quieres? Gloria a Dios. Y bueno, Señor, yo quiero tantas. El número que no podía pedir más, creo que pidió 3, algo así, o 4. Y entonces yo, bueno, que soy yo. Aproba para ver si soy yo. Pero yo quiero una allá. Y dio el lugar. Y apareció la ardilla allá. Poder de la palabra. Aleluya. Y entonces cuando él vio eso y la mató, él vio y dijo, esto no es una visión, porque él pensó que era una visión. Y las visiones no sangran. Dijo, esto es una... Entonces pidió las otras, pero la última no la va a pedir más difícil. Porque si es Dios, no importa lo difícil que sea, pues vamos a juguetear, pensó que de pronto hago la cosa todavía. Yo quiero una que venga bajando la montaña, se meta por aquí, se meta en el huequito ese, salga, que coja el palo y aquí la voy a matar, te voy a pegar un tiro en tal parte. Y todo eso sucedió, y así sucedió, pero él la pidió y la ella vino. Después en otra ocasión pidió también, se dijo, ¿por qué te vas? ¿No te acuerdas que te dije que pidieras? Porque tú dejaste una cosa difícil. Uno todavía quizás no puede captar esa cosa, como muchos aún, de pronto les parece imposible que Dios les diga a sus hijos, habla la palabra. Aleluya. Si yo te di la palabra del principio, tú la tenías y ella va a ser restaurada, no volver a ti nuevamente. El poder de la palabra hablada. Amén, amén. Desde el principio como que le costaba trabajo, pero 5 veces en una ocasión hablamos de eso. Y hablaremos. Pero lo voy a contar el último caso. El último de esos casos. Creo yo que fue el último. El profeta estaba inmerso en eso. Tremendo, gloria a Dios. Dios nos ha permitido, y hablaba de la palabra, o sea que ya no tanto el discernimiento, sino viene algo más alto aún. Y esto es el tercer jalón, esta es la tercera etapa. Tercera etapa, palabra hablada, predicada, y palabra hablada, esto cosa de existencia. Entonces, mi amado hermano, en esa ocasión, una de las ancianas viudas de la iglesia estaba en el proyecto de construcción del tabernáculo, de remodelación, mejoramiento de la obra, y pidieron algo, una ofrenda para proteger y otras cosas, y una de las hermanitas llamada Adi Ra dice que yo, una ofrenda que no recuerdo cuánto era, pero era, de acuerdo a lo que dice el profeta, era bastantico. Ahora, bastantico porque ella era una mujer que tenía una granjita y ahí ella misma trabajaba, tenía una hermana que estaba enferma, su papá estaba anciano y ella tenía 2 hijos y ella era la que sostenía el hogar. Entonces era difícil. El profeta cuando vio esa ofrenda dijo, no, hombre, yo no puedo coger esta ofrenda de esta pobre mujer, yo voy a devolvérsela. Y él cogió la ofrenda para llevársela a la hermana. Y cuando llegó a la casa, pasaron muchas cosas, pero cuando llegó a la casa la hermana Hattie, ella tenía sus 2 hijos que no eran cristianos, Amén, amén. eran mundanos. Y Hattie estaba ahí. Hattie era una mujer, seguramente creo yo, con todas las características de una hija de Dios. Amén, amén. Y cuando ella vio que el profeta por la puerta y vio todas estas cosas, mi amor, hermano, el hermano Branham no iba solo. Es así, ¿verdad? Él iba con unos hermanos. Cuando llegaron allí, unos diáconos, unos hermanos,
El hermano empezó con ese deseo que le da a las hermanas cuando un hermano la visita, de atenderlo, hermano, y todas estas cosas. Siéntese aquí, ella era un lugar humilde, pobre, y empezó a servirle, me imagino yo, con café, un chocolate, una galletita, no sé, lo que tenía, no sé. Pero empezó como que inquieta por querer servirle, pero como lo digo allá, escuchando lo que los hermanos decían, que lo hermano es bueno. Entonces mi hermano ya interesado en la palabra, lo que el profeta decía, y el profeta estaba narrando cómo el Señor lo estaba llevando a un nivel más alto. El Señor lo estaba llevando a un nivel más alto. Dice, usted recuerda las señales que Él me dio, la primera etapa, la mano, la segunda etapa, el discernimiento, pues ahora ya me está llevando al nivel de la tercera etapa, algo glorioso. Y le habló de la experiencia del pececito y de la tormenta y de todas estas cosas. Y cuando Hattie Ray escuchó todas estas cosas, ella, desde allá de la cocina, ¿sabe qué había ahí, mi amor, hermano? Una representación en su corazoncito que brotó a vida eterna. Una palabra que fue regada. Fue regada por el cumplimiento profético de la tercera etapa. En su corazón estaba la simiente de la tercera etapa. Y cuando ella escucha eso, hermano, algo en su corazón, el Espíritu Santo salta. Le dijo a la mujer samaritana, dame de esta agua y no beberás más, yo te daré agua que salte para la vida eterna. Eso es algo tremendo en el corazón del creyente, algo tremendo, hermano, cuando escucha la palabra. Eso sucedió en Hattie Ray, y ella dijo, amén, amén, Señor, yo lo creo, y se puso a llorar. Empezó a llorar la hermana, yo creo eso, hermano. Nosotros quizás estaban ahí, gloria a Dios, hermano, tremendo, y de pronto había gente que no creía, pero esta mujercita lo creyó, lo confesó, lo aceptó, lo abrazó. Y había algo en su corazón, yo lo creo, Señor, yo lo creo. ¿Saben qué pasó? El Espíritu Santo que está aquí hoy, mi amor, hermano. Ella también le dijo, dile a Hattie Ray que ha dicho la cosa correcta en el momento correcto. Por lo tanto, dile que pida lo que sea en este momento y yo se lo voy a entregar. Tenemos que decir cosas correctas. Tenemos que vivir correctamente, pero no sabemos, hermano, en qué momento eso se pueda llevar a cabo. Amén. Y entonces, hermana Hattie Ray, tú acabas de decir la cosa correcta y el Espíritu Santo me acaba de decir que pidas lo que tú quieras, porque Él te lo va a conceder en este mismo momento. Y si el Señor no te muestra, no te da eso, soy un falso profeta. Aleluya. Porque el mismo Dios que me habló de las ardillas y vinieron a existencia es el que me está diciendo que pidas. Ella no sabía qué pedir. Ella decía, no sé qué pedir. Tenía a su hermana enferma durante mucho tiempo. Tenía necesidades, hermano. Decía, si tú pides $1 millón, aquí lo tendrás. Si pides $50,000, aquí lo tendrás. Si pides una casa nueva, aquí te la darás. Yo no sé cómo, pero Dios te lo va a dar. Lo que tú pidas va a aparecer aquí. Porque será la vindicación que está en la tercera etapa. Tiene que aparecer. Ella no sabía qué pedir. Ella no sabía qué escoger. Ella miraba para un lado, pero la palabra que había en ella la iba a hacer, decir y escoger las cosas correctas. Ella dijo, hermano Brada, yo quiero que el Señor me entregue a mis 2 hijos. Y sus hijos se estaban burlando de todo ese lloriqueo, de todo lo que estaba sucediendo ahí. Lo veían como un show. Hijos mayores, burlándose de eso. Y Hattie Ray dijo, quiero a mis 2 hijos convertidos. Y el Señor le dijo, por medio de la boca del profeta, Hattie Ray, te entrego a tus 2 hijos. Solamente al decir eso, sus hijos cayeron de rodillas, totalmente convertidos. Nosotros pasamos por procesos, justificación, santificación, bautismo en fuego, y por este proceso en el que vamos, ellos cayeron inmediatamente de rodillas, glorificando a Dios, llorando, entregaron su vida. Ellos se bautizaron y Dios los utilizó como ministro. No sé si han muerto, pero ellos dieron testimonio, están dando testimonio. Aleluya. Y cuentan la manera como la palabra, como la tercera etapa los alcanzó a ellos también. El ministerio de la tercera etapa en acción. Entonces fíjense cómo se va pareciendo más al Señor Jesucristo. Miren cómo va pareciendo más a Él, mi amado hermano. Hasta ahí llegó nuestro profeta, con todas estas cosas que le dio. Y dice el mismo profeta con estos finales. 9 meses después de todas estas cosas, 9 meses después de Hattie Ray, 9 meses después de todas estas cosas,
y Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, dice el hermano Branham, las obras de Cristo haré. ¿Usted lo cree, mi hermano? Amén. Si vive en cada uno de nosotros las obras de Cristo, tenemos que hacer. Amén, amén. Las tenemos que hacer, las obras de Él, no las nuestras, las de Él. Y Él tiene la comisión de finalizar el plan de redención. Son las obras de Él, pero hechas por medio de sus hijos. Las obras de Cristo haré, correcto. Tiene que ser. ¿Y qué es Cristo? La palabra. Él dijo, si permanecéis en mí, mi palabra en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis, seréis hechos. Abdurray lo pidió. Lo correcto. No hagan pedir cosas que no son lo correcto. Porque no sabe hacer, porque no puede hacer nada el hijo sin que el padre se lo enseñe primero. Un hijo sujeto. Porque la palabra está allí, dice el profeta. Él dijo, si permanecéis en mí, la palabra en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis, será hecho, porque la palabra está allí. Pero ¿cuál palabra? No el mensaje de la hora, la palabra de la hora, la manifestación de la tercera etapa, porque todo lo demás va quedando atrás. Todo lo demás fue importante, todo lo demás fue necesario para llevarnos hasta el final, la tercera etapa. Ese es el mensaje de esa hora. Mensaje que el profeta estaba hablando. La palabra está allí. Solo necesita la luz y la luz la hace vivir. Aleluya. Así que ahora voy a decirles algo que no he dicho desde un principio. Y eso es que la cosa que hemos esperado por tanto tiempo, tercera etapa. Por lo menos muchos años, 4 o 5 años, o tal vez más, el tercer jalón. Ahora ha sido vindicado. Y estoy seguro que todos ustedes saben qué es. Porque el Señor no le contesta solamente al profeta. Él no lo puso a hablar la palabra que viene a tener existencia y no lo deja a nadie. No, eso tenía que escucharlo un pueblo. Amén. Y esa fe tenía que incrementarse en ese pueblo. Ellos tendrían que subir a ese nivel de fe. Ellos tendrían que empezar a ser iluminados por eso, a ser como el agua, el río de ellos, algo como Happy Ray. Tenía que suceder en ellos. Tienen que entrar en el nivel de fe. Ahora ha sido vindicado y estoy seguro que todos ustedes saben qué es. Ahora recuerden, nunca habrá una personificación de eso. El diablo puede imitar lo que él quiera, pero la palabra de Dios no la va a imitar nunca. Amén, así es. Hasta ahí llega el diablo con nosotros. Él imita todo, pero no puede hablar la palabra que está en existencia porque él no es un creador. Porque no puede haber, ¿ven? No puede haber ahora. Existe y se ha advertido de esto. De pronto, ahora, en este mismo tiempo acaba de suceder, para poder identificar su presencia. Aleluya. No mi presencia. ¿Está me entiende, hermano? Para poder manifestar, para poder identificar. ¿Qué será identificar? Es reconocer. Amén, amén. ¿Y usted cómo puede reconocer? Usted conoce. Usted no conoce, usted va a ver todas las cosas inadvertido. ¿Qué pasa? Pero como usted conoce, usted puede identificar. Esto es esto, esto es esto, esto es esto. Me dicen, ustedes saben qué es. Nosotros lo creo. Bueno, yo no tengo dudas que nosotros sabemos que es la tercera etapa. Tenemos que saber qué es para poder identificarla cuando se esté llevando a cabo. Para poder identificar su presencia entre ustedes. ¿Ven? Pero no será usado. ¿No será usado qué? Ministerio de la tercera etapa. Pero no será usado en una gran manera, hablando de la tercera etapa. Lo que habían esperado durante mucho tiempo. No será usada en una gran manera. Hasta. Aleluya. Hasta una señal de tiempo. Amén. Hasta que unas características que nos indican nosotros, la novia y el nuevo hermano, cuándo va a manifestarse en plenitud. Hasta una medida de tiempo. Él dice,
¿qué cosa puede ser hecha? Hasta que este concilio comience a apretar. El que escucha entienda y el que le entienda. Hasta que este concilio apriete y a usted los tenga con las lenguas afuera. ¿No dice eso? Amén. ¿O sí dice eso? Dice, hasta que este concilio, ¿qué dice? Comience. ¿Y no está apretando hace rato? ¿No será que está apretando hace rato, mi hermano? No es que va a seguir apretando, pero es más glorioso. Ojalá apriete más fuerte, mi hermano. Comience a apretar. Y cuando suceda, cuando eso suceda, ¿qué? Cuando comience a apretar ese concilio, los pentecostales y demás casi pueden personificar cualquier cosa que puede ser hecha. Pero cuando llegue ese tiempo, ¿cuál tiempo? Apretar. Cuando la apretura comience, no finalice. Cuando la apretura comience, entonces verán lo que han visto temporalmente. ¿En quién la vieron? En Él. En Él la vieron temporalmente. Pero no era el tiempo de que este concilio comenzara a apretar, porque no, era el tiempo, ese es para el tiempo del fin. Ese es nuestro tiempo, que ya está empezando a apretar, mi hermano. Entonces, cuando Él comience a apretar, cuando eso suceda, cuando llegue ese tiempo, cuando la apretura comience, entonces verán lo que han visto temporalmente. Aleluya. Ser manifestado, dado a conocer, demostrado en la plenitud de su poder. Esto que han visto temporalmente, ardillas y esto y lo otro, en la plenitud del poder de Dios. Ahora, debo continuar el evangelismo. Así como fui comisionado primero, debo seguir adelante. Por lo tanto, ustedes han tenido la palabra y ustedes saben que deben esperar. ¿A quién está hablando? Iglesia, su pueblo, la novia. ¿No están esperando? ¿No están esperando, mi hermano? Muchos partieron y no están esperando, mi amado hermano. Y los que están con vida no están esperando, mi amado hermano. ¿Y cómo mantenerse firmes? Yo debo continuar en el evangelismo. Y amigos míos, quédense quietos y sigan adelante, pues la hora está aproximándose rápidamente. ¿Ven? Cuando algo va a ser hecho. Ahora, ustedes podrán ver algunas cositas raras acontecerme. Nada pecaminoso. No quiero decir eso, pero quiero decir que es algo raro para la tendencia normal del ministerio que ha alcanzado tanto poder. ¿Sabe qué era? Ya no le iban a invitar más. Iba a empezar a menguar. Así como Juan el Bautista menguó para que él pueda crecer. Perdón. Entonces dice, ahora, no, algo raro para la tendencia normal, porque a donde he llegado ahora en el ministerio me estoy deteniendo. Bueno, va a continuar evangelizando, predicando evangelismo y eso, pero él sí va a frenar. Eso le digo, frenar, porque esto no es para tu tiempo. Amén, amén, así es. Me estoy deteniendo, observando ese sitio y esperando el tiempo para usarlo, pero va a ser usado. Y todos saben eso, pues tan cierto como el primer jalón fue identificado, así mismo el segundo ha sido identificado. Y si ustedes piensan con cuidado, ustedes que son espirituales, esto no lo pueden ver que no es espiritual. Amén. Ustedes que son espirituales, como dice la Biblia, aquí está para aquel que tiene sabiduría. Sabiduría. El tercero está debidamente identificado. Aleluya. Ya yo sabía que era. Ya nosotros sabemos que es. Amén, así es. ¿Ven? Sabemos dónde está. Así que el tercer jalón está aquí. Ya estaba identificado.
verificado, ya estaba mostrado, ya era verdad, era evidencial, estaba viendo, mi hermano, pero no iba a ser utilizador. Dice, es tan sagrado que no debo decir mucho acerca de él. Hablar de estas cosas, hablar de séptimo sello. Hablar de estas cosas, hablar de los 7 truenos. ¿Usted está entendiendo? Hablar de la adopción, hablar del rapto, hablar de esto, mi hermano. Es tan sagrado que no debo decir mucho acerca de él. Como él me dijo en el principio, dijo, de esto no digas nada. ¿Recuerdan eso? Hace años la congregación dice amén. Eso habla por sí mismo. ¿Recuerda que le dijimos el viernes pasado que no necesita hacer tantas cosas y show para que nos vean y nos crean? Mire que hermano, yo creo que hermano sí, eso no va a necesitar que hagan esas cosas. Eso se va a mostrar, eso va a vindicar por sí mismo. Eso va a hablar por sí mismo. ¿Ven? Pero también he tratado de explicar los otros y cometí un error. Esta será la cosa que en mi opinión, no digo que el Señor me dice esto, esta será una cosa que comenzará la fe de rapto. Aleluya. ¿No le parece, hermano? Yo no sé ustedes, pero ¿no les parece a usted eso glorioso, hermano? Esto en sí mismo será lo que comenzará, o la palabra comenzará la fe de rapto. ¿Y qué es la fe de rapto? La revelación de cómo el rapto se va a llevar a cabo. Vamos a nombre del Señor Jesús. No voy a terminar, hermano. El Señor me dice, esto comenzará, no me dice, pero en mi opinión, será lo que comenzará la fe de rapto para cuando nos vayamos. ¿Ven? ¿Ven? Y eso, yo debo quedarme quieto solo por un pequeño rato. Ahora recuerden, y los que están escuchando esta cinta, ustedes podrían ver este cambio en mi ministerio inmediatamente, deteniéndome, no subiendo. No se distraigan, presten atención que ya vamos a finalizar. Para no perdernos de... Yo debo quedarme quieto, solo por un pequeño rato. Ahora, recuerden, y los que están escuchando esta cinta, ustedes podrían ver ese cambio en mi ministerio. Inmediatamente deteniéndome, no subiendo, deteniéndome. Si podía subir, era porque había algo para donde subir. Yo no voy a decir nada en una parte donde no pueda subir, voy a subir, no puedo subir más. Voy a subir más donde uno está, ¿me entiendes? Deteniéndome, no subiendo. Deteniéndome, no subiéndome, deteniéndome. Estamos en la edad ahora. Y no puede ser, no puede seguir más allá. Tenemos que esperar solo un momento hasta que esto suceda aquí, que llegue hasta aquí. Entonces viene el tiempo, pero está plenamente identificado. Voy a dejarlo hasta aquí. Hay muchas cosas gloriosas en este mensaje, ¿ya? Gloria a Dios. Apartando la mirada hacia Jesús. Si alguno quiere conocer un poquito más, las puertas de mi casa están abiertas. Tener compañerismo, hablar, ahondar y todas estas cosas. Pero no les voy a quitar más el tiempo que tienen en este momento. Pero recuerden, mi amado hermano, esto no es inventado, esto no es un mito, póngase de pie. Ya ha sido identificado entre nosotros. Ya sabemos qué es, ya lo conocemos, se ha mostrado como verdad. El ministerio del profeta se detuvo porque él lo dijo, tengo que detenerme. Pero esto que hasta donde él llegó, primera etapa de la adopción. ¿Ya así, hermano? Vive bastante alta, hermano. ¿Y sabes algo, mi amado hermano? Nosotros aún ni siquiera hemos llegado a la primera etapa de la adopción. Pero vamos a alcanzar esa tercera etapa de la adopción. ¿Qué es la tercera etapa? ¿Qué es la primera etapa de la adopción? Cuando podamos hablar la palabra existencia. Cuando podamos hablar la palabra a existencia. ¿Cuántos anhelan eso con todo su corazón? Lo que hemos esperado por tanto tiempo, estamos a punto de alcanzarlo. Eso se lo digo sin presunción, esa es mi vida. Eso para mí es más importante que cualquier cosa en esta tierra.
Y cualquier cosa, va incluido mi familia, va incluido mi fama, lo que sea, lo que pueda tener. Eso para mí es lo más importante. Eso es el tesoro escondido. Esa es la piedra preciosa que el hombre fue y vendió todo para poder alcanzar esto. Tiene que ser igual para cada uno de nosotros. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos. Padre Dios.